Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos. Bueno, estamos muy felices de tener este espacio en comunidad para celebrar los 100 años de Elizabeth Kubler-Ross. Y estamos muy emocionadas de poder compartir con ustedes algo que hemos entendido y que ha ido como surgiendo solita de lo que la doctora Elizabeth nos dejó como un gran legado muy profundo, muy matizado, que poco a poco vamos como descubriendo más capas de lo que, de todo lo que, de su labor, de toda su vida. Entonces, no voy a dar una introducción a Elizabeth, espero que más o menos conozcamos ya un poco acerca de ella. La invitación que yo les hago personalmente es que lean más allá de la rueda de la vida, lean más allá de la muerte y los moribundos, que se aventuren a todos los libros que quedaron publicados, ¿sí? Que son como 26 libros y que cada uno nos demuestra un poquito un acercamiento o otra esquinita que había que descubrir de todo lo que ella pudo registrar en su labor y su servicio por todas esas décadas. Y bueno, antes de continuar, les quiero presentar oficialmente a nuestra invitada especial, que es Viviana Vilesker, que se conecta desde Argentina y es la fundadora y directora del Faro, que es la primera escuela en Latinoamérica y en Estados Unidos de acompañamiento. Sí, que fue fundada en el 2008 y que desde entonces y desde antes Viviana ya estaba formando acompañantes. Entonces, la historia del acompañamiento en Latinoamérica en particular es fascinante, que también les invito a que visiten el sitio de la Red Latinoamericana de Acompañamiento en la Muerte y el Duelo, donde hemos estado publicando artículos acerca de la evolución del movimiento. Entonces, una de las razones por las cuales estamos acá es porque estamos reconociendo desde dónde empieza esto. Y obvio que podemos seguir trazándolo hasta el principio de los tiempos, ¿verdad? Pero en este tiempo contemporáneo, reconocemos que Elizabeth Kubler-Ross fue el fundamento de lo que hoy día es nuestra cultura de acompañamiento, de lo que hoy día empieza a emerger como el movimiento de dulas de muerte, de fin de vida o dulas de vida, muerte y transición, como le llamamos nosotras acá justamente por EKR. Y bueno, te cedo la palabra, Viviana, para que nos cuentes un poquito. Muchas gracias. Me sumo a la celebración de este encuentro. Te escuchaba, Wilka, recién y recordaba que en el año 91 Elizabeth estuvo en Argentina y ahí la conocí, sin tener en aquel momento una noción completa de lo que era su trabajo. Lo fui descubriendo con el tiempo. Así que estoy Ujú. muy feliz de participar hoy aquí. Estoy en Buenos Aires, en Argentina, soy la fundadora y directora de la Asociación Civil El Faro, que viene realizando una tarea de capacitación y acompañamiento en fin de vida, con todo lo que esto implica en cuanto a desafíos, evolución, llegada a la comunidad, trabajo interno, equipo, supervisión, bueno, todo lo que se va desplegando a Ujú. partir de un proyecto comunitario. Así que gracias por este espacio. Feliz. Gracias, Viviana. Y creo que se te olvidó mencionar un detallito A ver, de que acá estamos como anfitrionas de la Fundación Elizabeth Kubler-Ross México Centro así y es, que, el Faro. ajá, El Faro desde abril de este año se ha convertido en la sede de la Fundación Kubler-Ross en Argentina. ujú, Un evento que realmente nos colma de alegría. Por fin, algo que añorábamos y que hemos logrado firmar con la presencia de Ken Ross en Buenos ujú. Aires, dentro del marco del cuarto encuentro de la Red Latinoamericana de Acompañamiento a la Muerte y el Duelo.
Así que nos estamos encontrando también desde este espacio. Ujú. Sí. Entonces, bueno, ya creo que es evidente todas las formas en las cuales estamos conectadas y todas las personas que estamos aquí presentes. Obvio que de alguna manera también estamos todas conectadas. Así que nuevamente, bienvenidos, bienvenidas. Y antes de empezar, porque les preparé una presentación así para que lo vean en, no en blanco y negro, sino en, ¿cómo es? En morado y rosita, pero de lo que yo he logrado aterrizar del acercamiento de Elizabeth como un modelo de acompañamiento, ¿sí? Bastaba solo como hacer esto para darnos cuenta de que efectivamente ella lo modeló a través de su manera, de su acercamiento, de su postura, y que hoy lo podemos ver muy claramente como un mapita de lo que es acompañar. Sí, que de alguna manera intuitivamente eso es algo que nace de nosotras y por eso también me interesa mucho presentarlo desde la experiencia de Elizabeth, porque ella todo lo que nos ofreció fue basado en su experiencia y en todo lo que ella atestiguó y quiénes son nuestros maestros, sino las personas en su proceso de morir, las personas en su proceso de duelo. Y bueno, nada más para contarles un poquito de cómo surgió esto, además de que pues yo he sido fan de Elizabeth y me he leído todos los libros posibles y, o sea, toma tiempo integrar y que empiece como a surgir una claridad acerca de todo ese material. em, que, bueno, yo tuve la oportunidad de conectar con Ken Ross, el hijo de Elizabeth, en el 2018, cuando estábamos organizando el segundo bienal, Jess y yo, de la fundación, un evento que estábamos creando que se llamaba Soñando y Sanando, e invitamos a Ken, porque estábamos hablando de soñar el arco de la vida, ¿no? Que implica todas las fases de la vida hasta el portal de crecimiento que es el morir, según Elizabeth. Y él muy feliz de participar porque entendía, yo lo que le dije fue, yo creo que ya, casi 50 años después, puede ser que estemos listos para recibir como la profundidad y la expansión de toda la contribución que nos ha hecho Elizabeth. Y desde ese momento nos pusimos a la tarea de no solo reconocer todo el trabajo y toda la labor y toda la contribución de Elizabeth, sino ver cómo va evolucionando a través de nosotras, ¿no? A través del servicio que damos. No solo hablo de mí, de Jess y de Viviana, hablo de todas las personas que nos sentimos llamadas a este espacio del acompañamiento. Entonces, a lo largo de los años, compartiendo mucho tiempo y muchos espacios con Ken Ross, también de las cosas que él me contaba, de que lo que le contaba a su mamá o lo que él observaba de su mamá, empezamos a crear como un panorama que nos daba una idea, porque una de las preguntas que nos hacemos es, y que nos hacen, es, o sea, para ser dula o para ser acompañante, ¿qué es lo que se necesita? ¿No? Pues mirando hacia la vida de Elizabeth, empezamos a darnos cuenta de una respuesta, ¿no? Y como acompañantes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿No? Y ahí miramos a lo que hacía Elizabeth y ahí tenemos otra respuesta. Y así, poco a poco, este modelo que hoy les presento, que es una cosa que sigue evolucionando así como nosotros evolucionamos, es algo que yo llevo construyendo desde 2022 activamente, intencionalmente, y que por fin da la casualidad que como que se organizó para que lo pudiéramos compartir con ustedes en el día de hoy, que hoy justamente es la fecha del nacimiento de Elizabeth, que hubiera cumplido hoy los 100 años. Y bueno, ya con eso les voy a compartir la presentación que les hice con mucho amor. Te faltó decir lo de las preguntas al Ah, final. sí, gracias, Jess. Em, Ok, como estamos aquí como en reunión regular, no hicimos un webinar para que podamos vernos las caras y sentirnos más en comunidad, pues no tenemos ese app de las preguntas y respuestas. Entonces, así como les surjan preguntas a ustedes, les invitamos a que los pongan en el chat, pero que por favor le pongan la palabra pregunta y luego la pregunta que tienen para que sea más fácil para nosotras encontrar la pregunta en el chat si es que comentan alguna cosa, ¿vale? Y vamos a estar tomando pequeños descansos porque no va a ser así que les voy a presentar nada más que unas diapositivas una detrás de la otra. Así que me encanta vernos las caras, así que si están
dispuestas, dispuestos a tener la cámara encendida cuando estemos viéndonos todos en la cuadrícula esta, a mí me encantaría. Bueno, entonces ya les conté un poquito del modelo de acompañamiento, de dónde surge y, a ver, ¿por qué no quiere moverse esto? Ahí estamos. Pues bueno, una visión general de mi propuesta es que vamos a ir como viendo capa por capa que de sus raíces, que es el fundamento de la persona que se siente llamada al acompañamiento, luego lo que empieza a descubrir en el espacio del acompañamiento, las prácticas que se desarrollan de ahí y luego cómo sostenemos nuestra capacidad de acompañar, ¿vale? Empezando con las raíces, que es el fundamento de quién acompaña. Y esto, como ya les dije, sale todo de observar la historia misma de Elizabeth. Estoy tratando, no veo mi, perdón, no veo mi cursor y tengo que quitar algo de aquí. Bueno, porque no veo, ¿qué onda? Discúlpenme, aquí problemas técnicos. Un momento, ¿dónde está esto? Bueno, ni modo. Ok. Las raíces del acompañamiento es una cuestión de estar con la muerte, de estar con la pérdida o las heridas que nos presenta la vida y que nos mantenemos presentes con ellas y permitimos que nos atraviesen, que nos transformen, que nos informen y que de ahí que aprendemos es parte de lo que nos fortalece para poder hacer el acompañamiento. No sé por qué no tengo. Perdón, es que tengo ahí una cosa de todos ustedes acá en el lado y no puedo ver mis notas, pero no importa, yo lo escribí. Ok, Se entonces, supone que ¿Puedo estás ayudar? avanzando la presentación porque seguimos en la primera ¿en página serio? nosotros. Sí. Claro, ¿Ves? claro. Pues mira, y déjame ver, voy a tener que hacer algo acá. Ah, ok. ¿Ustedes ven mi pantalla con Ahorita qué? sí. Claro, pero en pequeño. Ok, esta es la primera, pero si yo le hago así y digo continue to share Ajá. y le hago así, ustedes. Si es que se Seguimos viendo desaparece. la primera. Miren, Seguimos viendo ¿saben la primera. qué? Ahora está peor. Ah, no puedo stop share. ¿Puede stop my share, Jess? Perdonen. Mm, No quiere hacer escape Place. y no veo mi cursor. Espérame, creo que lo puedo lograr de una forma muy misteriosa. No, ahí está. Ujú. Disculpen la cuestión técnica. Lo que voy a hacer es que lo voy a dejar em, chiquito. ¿Les parece? Sí. Sí. Ahí está. Lo voy a hacer así porque si no, no sé qué onda. De todos modos, no lo estamos viendo ahora, ¿eh? No, ya sé, ya sé. Ok. ¿Así lo ven lo suficiente? Sí, sí, Ok, sí. bueno, entonces estábamos acá. Yo les estaba enseñando las cuatro capas, miren qué bonito. Y que empezábamos con las raíces. Listo. Entonces, ya les conté que tiene que ver con estar presente con todas estas cosas que son parte de la vida. Y que esto lo vimos en la vida de Elizabeth misma, ¿no? Que ella tuvo una proximidad con la muerte desde del inicio de su vida. Ella era una de tres, ¿verdad? Y era la más chiquita y la más vulnerable de las tres. Y tuvo una salud frágil en el principio de su vida, pero luego también en diferentes circunstancias que nos cuenta, pues estuvo cerca de la muerte, luego ella misma se fue caminando hacia los centros de concentración después de la guerra y estuvo con esos espacios. Y en su camino, en el viaje que hizo, si algunos de ustedes saben ya esta historia, pues ella quería siempre apoyar a la gente, se fue a hacer de voluntaria con gente que estaba apoyando a gente que supuestamente no se podía apoyar porque eran minorías o personas marginadas, etcétera. Luego su papá estaba completamente sacado de onda con lo que estaba escogiendo hacer su hija y ahí entran las experiencias adversas en la infancia.
de que además de las cuestiones de salud y otras cosas, o sea, estas dificultades con ser aceptada o no, y ella decidir que ella tiene que irse a hacer su vida aún así, ella reconoció que estas cosas son las que nos dan como la fortaleza, la percepción y nos acercan a la vulnerabilidad del otro y nos permiten acercarnos en vez de darnos la vuelta, por ejemplo. Y luego el impulso compasivo, que es algo que yo digo que todos tenemos y que algunos lo sentimos con más convicción, digamos, es este deseo genuino que no tiene nada que ver con ser buena persona o querer ayudar a la gente, sino que nace desde adentro poder estar presente con las personas en sus procesos difíciles, digamos, sin ningún tipo de agenda o plan. Y ella le tenía este nombre que es la fuerza animadora, eso que nos impulsa. Ay, si no es una cosa, ok. Bien. Luego, humildad y sencillez. La capacidad o ser libre de la necesidad de tener que saber. La disposición de no saber, de querer aprender, descubrir, de con esa curiosidad genuina y ese impulso de presentarnos a ver qué es lo que está presente ahí, en vez de asumir que tenemos que saberlo todo y ser las expertas para poder entrar a estos espacios. Ella hace mucho énfasis de que la humildad y la sencillez, no tener ningún tipo de pretensión, es una gran parte de lo que nos fortalece para poder estar ahí. No solo eso, sino también es lo que inspira confianza, porque no llegamos ahí con esa jerarquía de yo sé más que tú, somos iguales. Luego, una relación sana con el no. Y esto me parece también muy interesante porque, o sea, Elizabeth, su vida entera era, por un lado, yo no voy a aceptar lo que me dicen que debe ser si no sirve, si no funciona. Entonces, a eso le voy a decir que no. Esa es una forma de el no saludable. El otro no saludable es, me cerraron la puerta, pero yo veo que hay otras formas de hacerlo, no voy a quedarme con ese no cuando entiendo que esto es lo que se necesita para apoyar, para brindar dignidad, cuidado, humanidad, etcétera. Entonces, para Elizabeth, por un lado es, los sistemas no sirven, no, y por otro lado es, ¿qué otras alternativas tenemos? Y por ahí nos vamos a forjar el camino si hace falta, ¿no? Y luego una historia con los márgenes, o sea, con las personas marginalizadas, con las personas fuera de los sistemas, empezando quizás a veces somos nosotros quienes tenemos esa experiencia de primera, pero por otro lado, para Elizabeth siempre era ayudar a esas personas que de ninguna otra manera tenían acceso a nada. ¿No? Y ella se dedicó muchos años a las personas con SIDA, a abogar por los derechos de todas las personas más allá de su capacidad de acceso, y eso también es parte de estas raíces que ella nos enseña. Y Em, yo aquí me puse a filosofar un poco de entender cuál es el fundamento filosófico que aprendemos de Elizabeth, por qué es un modelo, ¿no? De que ella llega, o sea, la formación, entre comillas, que la hizo la persona que era capaz de acompañar de esta manera tan radical, llegó a través del encuentro directo, ¿no? Llegó de que se formó, sí, era psiquiatra, pero eso no le sirvió de nada. Y ella, por quien ella era desde un principio, es que ella llega a poder modelarnos esta forma de acompañar. Entonces, voy a parar esto para ver si podemos ver qué nos dice Viviana, cómo te resuena, qué reconoces. Sí. En principio creo que su gran maestra fue la muerte, porque veía en cada uno de los fragmentos que fuiste compartiendo, se puede detectar la presencia de la muerte. Ya al nacer en condiciones vulnerables, con un riesgo de vida, y con el hecho de que el nacer mismo es el fin de un estadio previo. Y me parece que ella se fue dando cuenta que esa humildad era ante la muerte como gran maestra. Y al haber podido ubicarse en ese lugar ante la muerte, es que se le abrió toda esa posibilidad de conocimiento, de reconocimiento de lo que es.
Y como vos bien decías, no lo hizo porque era médica, lo hizo porque como persona comprendió la importancia de acompañar a la persona, al ser humano que estaba transitando este proceso. Ujú. Entonces creo que ahí es donde nos toca empezar a todos, ¿sí? En nuestra propia historia con la muerte, en nuestro propio vínculo con la muerte, que creo que ella lo descubrió, lo desarrolló, lo exploró con mucha valentía, con mucha capacidad. Yo digo a veces, nació diminuta y murió gigante, ¿no? Y en todo ese trayecto la muerte la inspiró. Y eso creo que esa es la base de su enseñanza. Sí, Sí, qué lindo. Bueno, sí. seguimos, que tengo aquí mucho material que compartirles, pero así como surjan preguntas y comentarios, bienvenidos, bienvenidas a usar el chat, que aquí seguimos, que ya encontramos la forma que funciona mejor, así que seguimos a la orientación, que es lo que nos apoya, así como entramos a este espacio. Em, es esa parte de quién soy y cómo entro a este espacio. Y que no es una técnica que se aprende, sino que es algo que se va cultivando estando presente. También observándose a uno mismo, ¿no? Y observando la experiencia de lo que está surgiendo. Y esto lo digo porque eso fue lo que nos enseñó Elizabeth a través de lo que hacía, ¿cierto? Entonces, tres ejes filosóficos. Les digo que a mí me inspira muchísimo y quiero hacer como todo un marco acá para ustedes, de que lo primero es que Elizabeth observó que la muerte o se relacionó con la muerte como un proceso natural, que es algo que se nos ha empezado a olvidar y hay que recordar constantemente de que ella dijo, no, no tiene nada que ver con una cuestión médica, es un proceso que si no se interrumpe tiene su propia inteligencia y su propio ritmo. Y bueno, podemos hablar de que hoy en día igual estamos muriendo en desorden por muchas otras cosas y mucho tipo, como mucha intervención a lo largo de una vida que hace que igual el morir se confunda un poquito y no se vea tan claramente dónde está esa inteligencia y ese ritmo, pero cuando observamos a la muerte en su proceso, sin intervención, observamos que sí tiene su propia inteligencia y su propio ritmo, que somos naturaleza y que la naturaleza también tiene su sabiduría, ¿no? Número dos, la autonomía de la persona en su proceso de morir, que es esencial, ¿no? Ahí empezó todo con ella cuando estaba haciendo los seminarios, que se dio cuenta de que había que escuchar a la persona que se estaba cuidando y atendiendo, ¿no? Que cómo lo está sintiendo, cómo lo está recibiendo, qué necesita. Y ahí inmediatamente nos regresamos a hacer que la persona en su proceso de morir sea el centro de todo lo demás. Es el guía de qué se necesita, cómo, cuándo, etcétera. Y número tres, una redefinición de lo que es sanar versus curar. En el ámbito médico estamos muy enfocados con curar, curar, curar y dándonos cuenta de que la muerte no se puede curar. Al final de cuentas, el morir es un proceso que tiene que suceder. ¿Cómo podemos reconocer lo que sana? Y que lo que ella vio que le enseñaron las personas en su proceso de morir es, número uno, que vamos a acompañar hasta el final, hasta el último aliento, en vez de tratar de enfocarnos en curar, y que para la persona en su proceso de morir, sanar es sentir que completa su vida, reconciliarse con la vida que vivió, encontrar paz con esa vida que vivió, atender sus asuntos no resueltos y ese tipo de cosas, y es ahí donde está la sanación. Y además que la sanación no es solamente para la persona en su proceso de morir, sino que también para las personas en su entorno. Entonces, tenemos cinco elementos de la orientación en la práctica, que son las cosas que Elizabeth observó y luego que ella reiteró, compartió, enseñó, que es que entramos al espacio como testigos, no como salvadores ni rescatadores.
que quien acompaña va a resistir ese instinto, o eso no es ningún instinto, como un impulso de querer arreglar las cosas, redirigirlas, cambiarlas de lo que son y aprender a simplemente atestiguar lo que es y aprender de lo que es. Número dos, entrar en vez de redirigir. Porque lo que entendió Elizabeth es que estamos entrando en la realidad de la persona en su proceso. Y en vez de tratar de que eso quepa dentro de un marco que yo ya traigo como la experta, es entrar, estar dispuestas a entrar a esa realidad de la persona en su proceso sin tener que cambiar nada ni corregir nada. Y tercero, digo, son cinco, el ralentizarse, que es que darse cuenta que en este espacio, en este universo, en esa realidad de la persona en su proceso, el ritmo cambia, el sonido cambia, el silencio está ahí más presente que las palabras y permitir que si hay necesidad de comunicación, la comunicación tome la forma que necesite. Obviamente de la persona en su proceso, no de nosotros. O sea, aquí nosotros no tenemos nada que ver con comunicar, estamos para escuchar y observar, atestiguar. Luego, la horizontalidad. Es esto de que estamos en un mismo plano, no hay jerarquías, llegamos como un ser humano igual, que también va a morir, que está presente con el proceso del otro y que no hay interferencia con ese proceso, ¿no? De que podemos crear un espacio donde la persona es la que a sus términos va a entrar a estar, a atravesar hasta su final y que la forma en que se cuida para empezar, o sea, el fundamento es estar presente con. Y pues observamos que Elizabeth estuvo muy presente con la persona y entendió que la perspectiva era, de ellos era lo más importante, y que, o sea, que para nosotros lo importante era la presencia. Ok, voy a parar. Algo que quiera añadir Viviana. No sé si hay alguna cosa en el chat. Sí. Bueno, esta guía que desplegaste, que es de alguna manera el trabajo interno del acompañante, ¿sí? Encontrar dentro de sí esta posibilidad de ser testigo, de estar presente, de revisar su agenda propia, que Elizabeth nos pudo mostrar el potencial que hay en el proceso de morir, como un momento de crecimiento y un momento evolutivo para la persona que muere, para su entorno y para quien acompaña, por supuesto. Entonces, es como de alguna manera nos está diciendo, eh, nos está invitando a hacer un trabajo interno con los miedos, con el control, Ujú, con la intención muchas veces o la expectativa de quien acompaña, que cuando no se trabaja internamente, no acompaña en realidad, ¿sí? Dirige o pretende dirigir. Y creo que ella lo mostró ampliamente desde su persona. Cuando uno la ujú, ve hablar con alguien, cuando la ve hasta físicamente cómo se ubicaba, ¿sí? ujú, En una actitud de reverencia casi ante esa persona que le estaba mostrando a ella cómo es morir. Y rescatar esta sabiduría de la muerte, que en nuestra cultura está tan intervenida y tan afectada por los modelos que conocemos, que nos hemos desconectado de esa sabiduría. Y ahí entró el miedo, y entró el control, y entró el poder, etcétera, etcétera. Y esto es como un retorno a un lugar genuino, normal, natural, que es todo un desafío. Sí, gracias. ujú. Sí, gracias. Bueno, aquí seguimos. Bueno, ahora empezamos a observar desde lo que nos enseña Elizabeth, qué es lo que hace posible el acompañar. Ajá. Entonces, hay ciertas cosas que ella observó que surgen del espacio y surgen del proceso, surgen de lo que está como contenido ahí y que de ahí hay ciertas cosas, ciertas fortalezas que están accesibles para la persona que acompaña. Ujú.
Y aquí tenemos 8 prácticas. Em, Atender el lenguaje más allá de las palabras. Una de las cosas que muchas veces escuchamos cuando estamos en formaciones de acompañamiento para dulas, etcétera, esta preocupación con la comunicación y con entender lo que la persona dice. Elizabeth en ningún momento, o sea, asumió que el lenguaje, el idioma, era la manera primordial a través de la que cualquier persona se comunica. Entonces ella percibía, con esta presencia y este atestiguar, estaba ahí percibiendo desde los gestos, cuando la gente habla simbólicamente, hasta cosas que suceden en el espacio, cómo está respirando la persona. Yo añadiría también cómo está, si los músculos están tensos o relajados, todo eso nos está informando de algo. Además, ella se dio cuenta que la persona en su proceso de morir empieza a hablar simbólicamente, a veces usando palabras, pero no está hablando de cosas como concretas, sino que está hablando del viaje, está hablando de a dónde va, está hablando, o sea, hay cierto lenguaje que habla de un cruce, de una transición, de un ir a otro lado, de regresar a casa, todo este tipo de lenguaje que muchas personas en su proceso de morir empiezan a utilizar, pero que también hay personas que empiezan a hablar de cosas que ven, que escuchan, que son más allá de lo que nosotros podamos necesariamente ver o escuchar. Em, pero estas comunicaciones simbólicas y previas a la muerte, o sea que ya cuando la persona está acercándose más a este como umbral del morir, empiezan a tener visiones, empiezan a hablar con seres que no vemos nosotros, pero que ellos sí ven, que están como en un estado alterado de conciencia, donde tienen acceso a otra información, que eso es algo o sea, que ella hizo muchísimo estudio al respecto, hizo muchísimo registro de estos estudios, y que las personas que hemos estado en estos procesos también observamos, y que no hay que corregir o cambiar, ¿no? Que si la persona dice que está a punto de montarse en un barco, no hay que decirle que no, porque esa es la experiencia, esa es la realidad en la que está la persona en su proceso. Luego, que nosotros cultivamos ese espacio del umbral, ese portal, ella le decía, el doorway, ¿no? Que es un espacio que se crea con esa presencia, esa capacidad de atención a lo que surge, donde no estamos tratando de cambiar nada, que permite que la persona en su proceso de morir se exprese como sea. Que no esté tratando de ser el buen paciente, que no esté tratando de decir lo que sí, callándose lo que no. Ese espacio que crea la confianza para la que la persona pueda tener en su máxima expresión lo que sea que necesita, cómo se expresa o no, etcétera. Y se observa también que surge este impulso por querer completar lo inconcluso, ¿no? De que hay personas que no acaban de soltar, ¿no? Cuando están en su proceso de morir, lo hemos escuchado muchísimo, porque están esperando algo. Y que la persona que acompaña es la que cultiva esas condiciones para que la persona, si lo desea, o si le nace, puede decir, oye, tengo que hablar con tal persona, o tengo esta memoria en mente que tengo que como que hablar, explorar o lo que fuera, pero no es que llegamos ahí a decirle, bueno, es que debes tener cosas inconclusas, no, así nunca fue. ¿Y cómo sabemos esto? Porque en esa observación, esa presencia, Elizabeth lo notó, lo observó, lo apuntó y empezó a darse cuenta de que esto surge una y otra vez. Luego, el famoso permiso para soltar, ¿verdad? Que hay gente que habla de esto y piensa que es como la ficha que hay que jugar en el momento en que ya están listos para que su persona ya trascienda y le dicen, no, ya te puedes ir, ya te puedes ir. No es tanto así, ¿sí? Hay veces que la persona que está en su proceso necesita escuchar algo que no es necesariamente te doy permiso. O sea, tampoco tomemos las palabras literal, de que la persona se sienta realmente que su entorno está listo para también dejarla ir. Pero a veces también es que las personas a su alrededor quieren sentir de la persona en su proceso de morir que van a estar bien, aun cuando la persona va a morir. Entonces es como ese entorno nuevamente que permite
no solamente que palabras se intercambien, sino esa sensación de que vamos a estar bien, tanto la persona en su proceso de morir como las personas que se quedan. Y que el acompañamiento se extiende a la familia, la pareja, las amistades, el círculo de cuidado que la rodea, que lo vemos desde el subtítulo del primer libro que escribe Elizabeth, de que no se trata solamente de la persona en su proceso de morir, que observamos que las personas en su proceso de morir necesitan integrar de alguna forma la vida que vivieron, encontrarle sentido. No quiere decir que todas las personas lo hacen abiertamente o que lo hacen contando historias, pero que hay un proceso que a veces es en completo silencio, pero que la gente tiende a pensar en quién fue, qué pasó, y así como van revisando su vida, van soltando esos capítulos de su vida, esos roles, esas identificaciones, etcétera, y que de esa forma empiezan a entender que vivieron su vida. Y ya de por sí vivir una vida es dejar un legado. Y finalmente, la presencia sostenida durante la muerte activa, esa quietud, atención, sin tener que hacer nada, sino permitir que se manifieste. Y bueno, pues ob- ya sabemos, ¿no? Elizabeth observó todo lo que decían, cómo lo decían, a qué se extendían, a qué imágenes regresaban, también los gestos que hacían, porque a veces llegan a un punto en que no hablan nada, pero están interactuando con algo. Y ese espacio que es el que genera esa confianza para la persona tener su proceso, sin sentirse que tenía un juicio o que tenía que ser de una forma y no de otra, y que la gente se comunicaba de muchas otras formas y que a veces las palabras no sirven y por eso también surgen otras cosas. Ok, aquí seguimos. ¿Sabes qué? Pensaba que todo lo que mostrabas recién como prácticas o como método, podríamos decir, es lo que hoy de alguna manera buscamos transmitir o capacitar o legar a quienes están interesados en aprender, teniendo en cuenta el trabajo interno que hablábamos antes. Y lo que me parece maravilloso reconocer y honrar de Elizabeth es que ella lo supo leer espontáneamente. Ella no tenía un método previo que vino a aplicar, sino que ella observó, observó y observó y de ahí sacó todas sus conclusiones y nos legó la posibilidad de sistematizar en un método. Entonces, hoy podemos tener esos mapas, pero ella estuvo en el territorio, ella nos dio los mapas y nosotros ahora usamos esos mapas para ir al territorio y así dialogamos con su saber. Y esto me parece maravilloso. Sí, Sí, y una de las cosas que a mí me encanta es que este fenómeno que quizás algunas personas acá hemos experimentado, que primero nos tocó acompañar a alguien y no sabíamos nada. nada. Y por lo mismo teníamos esa humildad y esa sencillez y esa curiosidad y ese, bueno, pues a ver qué me enseña este espacio. Así fue que yo aprendí también. O sea, más allá de lo que yo pude haber leído de Elizabeth, que cuando lo leí no estaba pensando que iba a acompañar a nadie, déjame le digo, yo leí los libros de Elizabeth cuando tenía 17, 18 años. Y ahora me encontré en este espacio y dije, ah, este espacio me enseñó que yo tengo esta capacidad, me enseñó que esto sucede con la persona que muere y ahora tengo que buscar quién me corrobora esto. Y si yo hubiera conocido a Viviana en aquel momento, le hubiera dicho, oye Vivi, mira qué pasó. Y luego Vivi me iba a decir, pues fíjate que cuando a mí yo lo hice, yo también me di cuenta de eso. ¿Y qué Sí, pasa? Que como no hablamos, no nos han permitido por mucho tiempo hablar de estas cosas, se nos dificultó darnos cuenta de que ese acercamiento es un instinto que compartimos. Lo que observamos son cosas observables que nos enseñan. exacto, Entonces, exacto. ver la experiencia de Elizabeth y plasmarlo básicamente dentro de lo que hoy en día hemos desarrollado como formaciones, porque lo aprendimos del espacio del morir, también me parece súper interesante como nos comprueba algo de este Sí. impulso compasivo, ¿no? De este saber, de este instinto de acompañar, este instinto de ser acompañado
y que también lo vemos en, por ejemplo, en las contribuciones de Stephen Levine y de Ram Dass y otras personas que estuvieron en esos espacios y ahí, o sea, llegamos a las mismas conclusiones, ¿no? Y eso Tal también me cual. parece maravilloso. Sí, sí. Es la prueba más consistente de que Ujú, estamos ante un fenómeno que nos excede, que no lo creamos nosotros, sino que somos su testigo, su representante de alguna manera, y ujú. también una invitación que nos hace, que nos deja, entiendo yo, Elizabeth, a continuar ese trabajo porque las experiencias siguen presentándose, no está terminado. No creo que ella haya pretendido, bueno, esto es lo que todos tienen que hacer, sino que ella dijo, esto es lo que yo hice, esto es lo que yo vi, sigan ustedes. Esto Eso. sigue creciendo, seguimos aprendiendo. Sí, Sí, y por eso estos espacios son tan esenciales para la evolución de nuestra cultura de muerte. sí, sí, Porque hoy día ya podemos hablar, ya tenemos un poco más de esa libertad, de esa comodidad con la incomodidad de hablar de todo esto, de compartirnos las historias que hemos vivido, lo que ha surgido de estos espacios. Y es así que nos mantenemos al corriente de la verdad de hoy. sí, ¿No? Porque hay un fundamento que ha sido la verdad de todos los tiempos, pero hoy vivimos en una sociedad particular, de una manera particular. Estamos ahora desarrollando un movimiento que nos regresa a este derecho de acompañar y de estar con el que muere y que el que muere muera como quiere morir. Y ahí vamos evolucionando con eso. Pero nuestra conciencia con eso es la que tal ayuda cual, a evolucionar nuestra tal cual. cultura. Sí, tal cual. La muerte no ha cambiado. La Ajá. gente muere igual, las personas morimos igual ahora que hace miles de años. La observación, la capacidad de aprender es la que ha evolucionado, no la muerte Ujú, en sí. Sí, ujú. Sí, y bueno, veo ahí un comentario el punto 8 era vigilia, esa capacidad de estar presente con la muerte activa, ujú, y de todo sí, lo que surge en ese espacio. sí. Bueno, seguimos. Aquí. Ok, ahora, ¿cómo sostenemos nuestra capacidad para acompañar? ¿No? Que es algo que se cultiva continuamente y que yo añado que nos hace mejores personas, nos hace mejores seres humanos, no porque queremos ser buenas personas, no es eso, sino que nos ayuda a cultivar esa capacidad profunda que todos tenemos, esa naturaleza de acompañar, de ser acompañados, de aprender a través de la experiencia. Entonces, em, ese cuidado que también ahora forma parte de las formaciones que ofrecemos para personas que están buscando acompañar, es que hay una autorreflexión continua, de que hay una comunidad que nos sostiene, como acabo de decir, estas comunidades ahora donde podemos compartir experiencias y como expandir nuestra percepción de lo que es posible hoy día en el acompañamiento, en el morir y poner esa atención a la interioridad propia, al duelo propio, a la mortalidad propia, para poder estar presente con lo que sea que pueda surgir en el espacio del acompañamiento. Entonces, identifique 6 elementos, ¿no? Esta autoexaminación como una práctica continua. Elizabeth por muchos años dio estos talleres de vida, muerte y transición, donde se reunían 50 personas ella le decía, exteriorizar todo lo que está surgiendo adentro. Era una forma un poco radical de conectar con qué surge en mí cuando estoy presente con el sufrimiento del otro, el dolor del otro, la pérdida del otro, porque dentro de mí están todos mis dolores, todos mis sufrimientos, todas mis pérdidas. Entonces, para ella era esencial que pudiéramos reconocer todo eso que traemos dentro, porque si no lo hacemos, eso se va a activar directamente en el espacio del acompañamiento del proceso del otro. Y que, o sea, hoy día, eso de querer como suavizarle el proceso al otro es porque no quiero tener que lidiar con mi propia incomodidad. Y la persona que acompaña no puede estar en esa negociación de, es que yo tengo que estar cómoda para poder acompañar. Entonces,
ella habló muchísimo de los asuntos pendientes, del unfinished business. Y de que eso es no solamente que algo que va a atender la persona en su proceso de morir para prepararse para su morir, sino que el acompañante se le va a hacer todo el currículum de todos los asuntos pendientes inmediatamente, así como entra en el espacio del otro. Entonces, conocer ese currículum, conocer todos esos asuntos pendientes, atenderlos con pares, en comunidad, en otros espacios, para poder entrar al espacio del otro y no tener que estar lidiando con eso activándose dentro, ¿no? Pero entonces, por eso es que contamos con una comunidad que nos sostiene, que todos como humanos nos acompañamos, que reconocemos que todas estas cosas son parte del ser humano y que permitimos los procesos de cada uno dentro de una comunidad, ¿no? Tener su espacio de contención, de escucha, o sea, es algo que se reitera y es reiterativo, no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, no es solamente que vamos a hacer ese servicio allá y existe solamente en el espacio del acompañamiento, ¿no? Es como casi que es una segunda naturaleza y una necesidad como especie interrelacional que, que necesita acompañar y acompañarse. Luego, tomarse el tiempo de procesar lo que surge después de cada encuentro, ¿no? Que cada sesión va a dejar su residuo, va a haber despertado algunas cosas que igual no teníamos en conciencia plena, que podemos ahora, por lo que le dije, nos va a surgir todo el currículum dentro del espacio del acompañamiento, tener esa capacidad de tomar nota de eso, pero seguir presente con el proceso del otro, pero luego atenderlo. Entonces, el autocuidado versus autopreparación, que son dos cosas que están interrelacionadas desde mi punto de vista, observando lo que era para Elizabeth, que es, sí, atendemos nuestro bienestar general, etcétera, pero esta autopreparación de cultivarnos para poder estar presente es algo que es necesario también para poder estar en estos encuentros y que cuando esto se convierte en parte de nuestra vida y estamos observando constantemente que asuntos pendientes surgen, no solamente cuando estamos en un proceso de acompañamiento con alguien, esto es lo que nos prepara más que nada. Y desde ahí también no, o sea, yo me atrevo a decir que no existe el burnout real cuando No. estamos atendiendo constantemente. Lo que pasa es que si tenemos un montón de cosas acumuladas, todas esas cosas surgen y ahora sí, hay que pausar, sí o sí. Y finalmente, esa formación, entre comillas, continua, que es de estar en reflexión, de estar presente con la muerte, con nuestra mortalidad, con el duelo, todas estas cosas, para, así como lo seguimos haciendo, pues vamos cultivando esa capacidad. Entonces, bueno, ya les dije de que, pues, Elizabeth, o sea, entraba en sus propios talleres, entraba también y hacía su propio trabajo, atendía sus asuntos pendientes para poder al final también no solo acompañar a todas las personas, miles de personas que acompañó, sino ella poder acompañar su propio proceso. Ok, otro descansito. Dos cosas quisiera decir. Una, Ram Dass. Yo tuve, mis grandes inspiradores fueron justamente Stephen Levine y Ram Dass, y discípulos directos de Elizabeth. Y Ram Dass, hablando del burnout que mencionaste recién, él planteaba que el antídoto o la prevención al burnout pasaba por comprender uno que acompañar formaba parte del propio camino evolutivo espiritual, que ahí estaba la energía para sostener el acompañamiento, ¿sí? Ante la muerte de otra persona. Y él decía, basta ser humano para poder acompañar a un ser humano. Y eso me parece maravilloso. Y la otra cosa que quiero decir tiene que ver con la comunidad. En el espacio del acompañamiento concreto, es probable que estemos solos o solas, ¿sí? Pero saber que hay una comunidad que está allí, presente, con la que nos vamos a reunir, con la que vamos a compartir experiencias, es un punto de sostén. Ujú. Entonces, la soledad, entre comillas, del espacio específico del acompañamiento se equilibra, se compensa, se restaura
con la conciencia de pertenecer a una comunidad. Y es como un ida y vuelta, es un punto de partida y un punto de llegada. Yo voy a mi acompañamiento, me separo un ratito de mi comunidad y regreso a mi comunidad con mi propia experiencia. Y esto me parece que es muy importante como parte del camino. Sí, gracias. Sí, eso a mí me hace pensar en algo que es, yo creo que una de las inquietudes que me ha llevado a mí por este viaje de no solamente acompañar, sino como convocar, alentar a quienes se sienten llamados a esto. Em, es que imagínate si todos pudiéramos reconocer nuestra propia capacidad, cultivar todo esto que es tan accesible para cualquier ser humano y que nos estemos acompañando constantemente, porque yo creo Sí, que de alguna forma eso es parte de nuestra realidad como seres humanos. Y una de las cosas que yo observé, bueno, que observo todavía, desde el principio que entré en estos espacios de acompañamiento, es que hay algo que se activa. O sea, el morir de una persona activa algo. sí, A mí me encanta este juego despierta. de palabras, la muerte activa, la muerte activa. ¿No? O sea, Ujú. saben el proceso de la muerte activa, pero la muerte activa. No sé, es un juego de palabras. Nos activa, activa algo en nosotros y activa algo en nuestro entorno. Que en los espacios que yo he acompañado, que son en casa, donde no hay sistema médico, donde no hay intervención médica, se activa una comunidad que opera y como que empieza a encontrar su propia manifestación, los que están más cerca, los que se sienten más llamados a estar cerca de la persona en su proceso, pero el que simplemente llega a ayudar con cualquier cosa, ¿no? Sí, sí, La, creo que es parte de nuestra naturaleza como organismo colectivo también sí, que nos activa a todos a cuidar de esa parte de nuestro cuerpo colectivo que está en su proceso de morir. sí, Y eventualmente me encantaría, no sé si llegue yo a ver esto en mi propia vida, que todos podamos observar eso y conscientemente colaborar con eso que está surgiendo. La muerte activa pide esa activación de su comunidad, ¿no? Hoy en día estamos como retomando este derecho de acompañarnos sí, y por eso igual entramos a esos espacios solas o pocas, ¿no? Nosotras con la fundación siempre hacemos nuestro voluntariado con equipos, también claro. como para recordarnos que somos parte de una comunidad más amplia y que está la comunidad que está ahí, quienes sean que están ahí, pero también están los que apoyan a cada una de esas personas, son como casi como estos círculos concéntricos que, que, que si los dejamos expandirse, el mundo entero está involucrado en cada muerte que sucede. Sí, comparto tu sueño, porque a veces creo que todas las organizaciones que hoy estamos somos transitorias, estamos cumpliendo un rol, una misión, que si realmente la cumplimos, vamos a desaparecer, porque habremos llegado a ese lugar en donde todas las personas estén autocapacitadas para poder acompañar. Quizás suena utópico, no me molesta tener una utopía, pero creo que hay un potencial en la condición humana hacia el acompañamiento, una semilla que ya la traemos dentro nuestro y que con las capacitaciones y con la experiencia se cultiva y a cada uno le sale el fruto de esa germinación que le está destinado. Pero no es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Y habremos cumplido nuestra misión cuando toda una comunidad sepa Mm, acompañar y ser acompañada, porque ujú, todos vamos a estar en las dos instancias, acompañar y ser acompañado. Sí. ujú. Sí, aquí hay un comentario que todo este legado también nos permite poder estar con quienes tienen como fallas cognitivas Claro, y las personas que acompañan a esas personas en esos procesos, absolutamente. Y eso era una de las especialidades de Elizabeth, ¿no? Porque en esa no pretender saber y no necesitar controlar nada, también se permite
que surja una capacidad de conectar con algo más allá que el intelecto. Y desde ese espacio estamos presentes de otra forma donde podemos saber y entender cosas que, como estamos tan distraídos acá, no nos damos cuenta que está también en el espacio. Entonces, esa es una de las cosas yo creo que de las contribuciones más valiosas que nos da Elizabeth es esa insistencia en el lenguaje simbólico. Totalmente. Y es un tema, solo un comentario para sumar. Es uno de mis temas favoritos en el sentido del asombro que me produce poder acompañar a una persona con deterioro cognitivo, a una persona mayor con demencia, por ejemplo, y ver qué mensaje hay ahí, ¿sí? Cuando lo que llamamos deterioro cognitivo deja a la luz una esencia, porque todas las identidades se han disuelto, la Ujú, persona no conecta con su ser mamá, papá, hija, hijo, ujú. profesional, etcétera. Queda ahí ese ser que podemos contemplar y que va a morir, obviamente, y nos da la posibilidad de hacernos muchísimas preguntas. Es como un adelantado en algún punto, porque se ha despojado de muchas de sus identidades. Entonces, Sí. esto implica también revisar el paradigma desde donde acompañamos, especialmente a estas personas. Para mí es un tema fascinante, que nos Ay, tiene... sí, es que todo esto es Sí, fascinante, porque ahora yo tengo que decir algo también acerca de esto, porque de las cosas que yo observo y que seguro muchas de nosotras acá que hemos acompañado observamos, es que el proceso de morir es un proceso de soltar. Soltar diferentes niveles, diferentes capas, diferentes roles, diferentes identificaciones. Y que sí, diferentes cosas que surgen en ese espacio son las que invitan ese soltar. sí. Y que como hoy día estamos muriendo en desorden, eso es algo que yo digo porque el cuerpo sabe cómo morir, pero hoy día, como en diferentes circunstancias, por diferentes razones, desde lo que respiramos, comemos, los medicamentos, todas las cosas que nos dan a lo largo de una vida, si hay contaminación, etcétera, hay muchos elementos que están teniendo un impacto en, en cómo funciona el cuerpo. Entonces, de la misma forma, al final de la vida, también, igual, aunque esté todo programado de cómo vamos a morir, que, o sea, las células saben, los órganos saben, los sistemas saben, pero por diferentes razones, igual ciertos sistemas están como sobre y otros están como por debajo, ¿no? De su funcionamiento. Y entonces eso crea como un desorden en el morir. O sea, el cuerpo ya está listo para morir porque ya no le funciona el riñón, digamos, pero tiene unos pulmones así súper power porque, no sé, hizo mucho cardio y no sé qué cosas, ¿no? O vivió en un lugar donde o sea, el oxígeno estaba más puro, no sé, por diferentes cosas, ¿no? Entonces, mientras el cuerpo necesita morir porque ya no funciona el riñón, los pulmones siguen o el corazón sigue, ¿no? Y así pasa de diferentes cosas, ¿no? Entonces, hay veces que yo lo que observo también es que, como tú bien dijiste, cuando hay, entre comillas, fallas cognitivas, es que ya ese proceso de desconectarse, de soltar, de no identificarse, sucedió Sí, en sí, la cognición, pero no sucedió en el resto del cuerpo que sigue. Entonces es interesante cómo podemos sostener y acompañar todos los cuerpos con todos los diferentes procesos sí, de dónde dejó de funcionar y dónde sigue funcionando. Y que hoy día los sistemas no sepan dónde acomodar eso es una cosa, pero que tengamos esa conciencia es algo que puede mejorar la situación. totalmente, de acuerdo, de acuerdo. Y ahí tenemos, sí, tenemos grandes oportunidades de explorar otras visiones, ¿sí? Que Elizabeth todo el tiempo nos invitó, nos sigue invitando, ¿sí? A revisar el paradigma desde donde miramos todo esto, a la muerte, a la persona, al dolor, al sufrimiento. Y algo con respecto al lenguaje, que también mencionaste antes, que me parece que es
Sumamente importante. Vos y yo compartimos una pasión por explorar las narrativas, ¿no? Que hay en Sí. relación a la muerte, los conceptos que culturalmente sostenemos, que la presencia de la muerte todo el tiempo nos empuja a revisar. Conceptos como buena o mala muerte, ¿sí? El buen morir, el mal morir, la muerte prematura, este Ah, concepto de que hay tal cosa como muerte prematura, ¿desde qué lugar sostenemos? Estos conceptos interfieren muchas veces con una relación directa con la muerte, porque nos ponen filtros, nos ponen creencias, y creo que eso también en relación al deterioro cognitivo y otras tantas cosas nos toca revisar. Gracias. ujú. Sí, muchas gracias. Seguimos porque si no, aquí estamos, nos vamos por Sigamos, todos los sigamos. caminos que, sí, mucha pasión compartida acá. Bueno, seguimos con... Ah, bueno, igual yo creo que ya casi terminamos, porque yo solo quería compartirle un poquito, que quizás ustedes ya saben esto, pero que la contribución de Elizabeth es impresionante, es muy expansiva, desde estas cosas del lenguaje simbólico, ella hizo mucho trabajo con niños, niñas en proceso de morir, aprendí un montón de ellos porque ellos no tienen esas capas, no tienen esas narrativas, no tienen esos lenguajes y vivían su morir de una forma mucho más pura, mucho más clara, que también ayudó a entender muchas cosas. Y Elizabeth escribió libros al respecto de eso, si tienen preguntas con eso. Pero tiene muchísimas exploraciones, mira las cosas de muchas perspectivas. Otra cosa maravillosa de Elizabeth es que ella trabajó con personas por todo el mundo, de diferentes edades, culturas, creencias, religiones o ninguna religión. O sea, abarcó tanto que logró destilar lo que es humano, más allá de diferencias culturales, diferencias de edades, de géneros, de cualquier cosa. Entonces, las 5 etapas que hoy día conocemos es una destilación muy como aplanada de lo que realmente también fue esa posibilidad, pero que es nada en comparación a todo lo que ella sí logró dejar registrado para nosotros hoy en día, empezar a desempacar y a entender a más profundidad. Entonces, por un lado, que ella no habló de 5 etapas, solo que ella destacó 5 etapas, que esto era una heurística porque lo que ella entendía era que esto nos podía ayudar a entender lo que surge en el espacio de la persona en su proceso de morir, que está soltando todas estas capas de las que estábamos hablando. Y que ella habla en el libro de más de 13, pero en ningún momento era como que, ah, sí, punto uno, punto dos, punto tres, ni nada de estas cosas, pero que al final lo más importante para ella era reconocer que la muerte es una etapa del crecimiento, la última, entre comillas, del cuerpo, pero solo una más, de la psique y de lo que es la persona más allá de su cuerpo. Entonces, hay un montón de cosas ahí que también se pudieran explorar, pero lo que reconocemos es que este movimiento hoy día que estamos evolucionando de conciencia de la muerte, del movimiento de acompañamiento, de la labor de las dulas, al final de cuentas está desde ese espacio regresamos a la escucha, a la presencia, a estar dispuestos a no saber y a aprender de cada oportunidad. Y nuevamente, que todo lo que ella nos presenta y nos comparte es porque estuvo sentada con muchas, muchas personas en su proceso de morir, que documentó todas esas cosas y que entendió que había algo consistente, ¿no? Ese fundamento que es lo que nos hace iguales. Y que en todos los casos ella observó todos estos diferentes como matices del proceso que hace que uno se dé cuenta que hay otras cosas que no se están hablando allá afuera, pero que ella lo vio consistentemente de lo que la gente experimentaba, que suelta, que el miedo se desvanece, que el amor incondicional es lo que permanece, y que para ella fue claro hasta el punto que un día sintió que era importante declarar que la muerte no existe. Ujú.
Y bueno, ella nos dice que es la muerte en sí, es la muerte del cuerpo, el desprenderse de este abrigo de invierno que ya no es necesario cuando llega la primavera. Y lo último que voy a decir es que sabemos, quizás ustedes saben, que Elizabeth fue desacreditada profesionalmente por muchos campos cuando empezó a hablar de estas cosas, ¿no? Yo les he dicho a algunas personas que están acá con nosotros hoy que ella desde el primer libro de La muerte y los moribundos, que también está mal traducido ese título, En la muerte y el morir, ella tenía un capítulo que era el capítulo 13 que no se publicó, que le dijeron, quita eso de ahí porque te vas a desacreditar tú mismita antes de empezar, porque ella tenía todo un capítulo dedicado a lo que ella observaba en las personas en su proceso de morir, cómo practicaban morir, cómo entraban como en una experiencia cercana a la muerte y luego regresaban, lo que veían, lo que sentían, estas evidencias que contaban de que hay algo del otro lado. Y le dijeron, no, quita eso de ahí, ¿no? Pero hoy día hay mucho que se habla de eso, la gente está mucho más cómoda de hablar de estas cosas, pero de la persona que tuvo el rigor clínico de investigarlo y de documentarlo fue ella. Entonces, como regresarle el crédito que se merece, ¿no? Y celebrar que se atrevió, que fue tan radical, que quiso poder decir todo esto, y que hoy día lo vemos como, lo podemos como contener dentro del marco transpersonal, porque una de las cosas que fue quizá problemático fue que la gente quería descartar esto, ya sea como una espiritualidad sin fundamento, o sea, dentro de los religiosos esto no era, dentro de los no religiosos era demasiado espiritual, y que eso, según, no le daba crédito a una persona como ser médico o como ser psiquiatra y este tipo de cosas. Entonces, desde el abordaje transpersonal podemos entender todo esto que Elizabeth nos contribuye como dimensiones naturales de la experiencia humana, que son consistentes, no importa de dónde venimos, cómo nacimos, ni cómo vivimos. Y con eso les doy las gracias. Con esta parte cerramos esto para entrar ahora en más diálogo y que sí, otra vez les invito que si tienen preguntas nos las pueden compartir en el chat. Villana, ¿qué nos dices? Digo, em, que es cierto que las etapas, las famosas 5 etapas, han sido divulgadas, presentadas en muchos contextos. Yo creo que la intención, me hago cargo, de lo que voy a decir, Ujú, eh, fue darnos un mapa para la compasión, un mapa para que el impulso compasivo humano se pudiera orientar, se pudiera ubicar y leer en algunos escenarios o en los escenarios de acompañamiento de qué se trataba la experiencia humana. Creo que tengo la impresión, o por lo menos me parece que así lo podemos utilizar, como un mapa que ordena nuestra intención compasiva, ¿sí? Entonces yo puedo decir, esto es negación, esto es, ujú, ¿sí? Y la otra cosa que quería decir era que el mérito y el desafío, digamos, que nos toca a nosotros también honrar en Elizabeth, es que ella detectó la presencia de la muerte en el lecho de muerte, acompañando a las personas, y creo que eso la llevó a entender que estamos todo el tiempo vinculados con muertos. Creo que estamos vinculados con más muertos que con vivos de alguna manera, según la historia de cada uno. ujú, Entonces, cuando ella plantea que hay una continuidad de la conciencia después de la muerte, que aquellas personas fallecidas significativas se pueden presentar y acompañarnos en ese cruce del umbral, es porque empieza a darse cuenta, desde lo que ve, que estamos todo el tiempo vinculados con seres fallecidos, que los recordamos, que tenemos asuntos pendientes, que los necesitamos, que hablamos con ellos. Entonces, no es algo que debería sorprendernos tanto.
Es algo Ujú, que con solo reflexionar cada uno en sí mismo lo va a detectar. ¿Con cuántos muertos estamos todos vinculados? Nuestros linajes, nuestros ancestros, nuestros maestros. Y ahí están. Entonces, en la vida cotidiana estamos vinculados, no solo con los vivos, sino también con los muertos. Creo que eso ella lo buscó explorar con el mayor rigor, como decías vos, porque era una realidad que se le presentaba a diario, en sí ujú. misma también, en su propia historia, ¿no? Su propia biografía. Sí, a mí eso también me llama mucho la atención porque, o sea, no hay que ser creyente de nada para observar esto. O sea, y yo creo No, que yo me pregunto, ¿cuándo fue el momento en el que se decidió que este hecho de vivir con la muerte y de vivir con los muertos se convirtió en una cosa exclusivamente espiritual o religiosa o no esotérica, sé qué? sí, Ajá. ¿Cuándo pasó eso? No, porque como tú bien dices, olvídate tú de creencias, olvídate tú de quién te dijo nada. O sea, en tu propia experiencia, en un conciencia en cuerpo, ¿cómo existe esto? ¿Cómo funciona para ti? No hay que sí, creer en nada. Y yo siempre dije esto, ¿quién me enseñó? Un muerto me dijo, no tienes que creer en nada, deja de creer en todo. Y desde entonces, ese es algo que yo, para mí es lo que es, porque si yo no creo en nada, cualquier cosa es posible. No tengo que entrar con ninguna expectativa de nada, pero yo he acompañado, o sea, no sé, más de 200 procesos. He estado en la muerte de qué sé yo cuántas personas. S- En ningún caso ha sido en un hospital, ninguna de ese tipo de cosas. Y en su casa, en el contexto, sin medicamentos, sin no sé qué, surge estas cosas que observó Elizabeth. Que sí, cuando leí lo que Elizabeth dijo, dije, ay, sí, pues sí, no tengo que pensar que estoy loca, no tengo que pensar que me lo inventé yo, porque surge y vuelve y surge y vuelve y surge y vuelve y surge. Y si nos ponemos a hablar de todo lo que hemos presenciado y todo lo que hemos atestiguado, nos damos cuenta de que la evidencia está ahí todo el tiempo. sí. Y te digo que en mi caso, que sí he acompañado a personas en hospitales y en clínicas y en hospice, también, también. En este momento yo estoy activa en un hospice aquí en Buenos Aires y hay una persona y junto dos temas que ilustra esto que estamos conversando. Hay una persona que tiene un estado avanzado de demencia, que tiene deterioro cognitivo, para usar los términos habituales, y ella es el termómetro que avisa que alguien va a morir. Es un hospice, ¿sí? Porque algo cambia en ella. De repente una noche no duerme como habitualmente y es de buen dormir, pero hay una noche que no duerme o está inquieta o está diferente y al cabo de un par de horas fallece alguien. Mm. Y ella es la que capta esto desde su supuesto deterioro cognitivo, y yo digo una captación más allá de lo sensorial, nos avisa, nos informa. O sea que ella la ve la muerte llegando. Y esto me parece que es lo que tenemos que empezar a incluir en el acompañamiento, ¿sí? Que la muerte está presente permanentemente. Sí, gracias. Estoy distraída porque me está buscando alguien que está haciendo una entrega, pero invito que por favor Hay que preguntas. escriban en el chat si tienen comentarios, preguntas. Vengo en un segundo. Sí, aquí alguien dice, qué interesante hacer de la incertidumbre un ingrediente activo que nos sitúa en el acompañar, yendo a donde nos lleve el acompañar. Sí, sí. Y la incertidumbre no es la inseguridad, es la verdad, la verdad de la vida, ¿sí? El misterio, de alguna manera. Creo que hay algo más, Wilka, algo, es un pensamiento, pero yo creo que también parte del legado de Elizabeth con lo que ella humanizó y conectó es recordarnos que básicamente morimos porque hemos nacido y que las circunstancias de nuestra muerte, por supuesto, van a ser diferentes,
edad, momento, etcétera. Pero la conexión esencial está entre el nacer y el morir. Por eso morimos, porque hemos nacido. Sí, Me encanta que hayas dicho eso como lo dices, porque yo tengo ya como mi línea que llevo diciendo por años y años y años y que refleja exactamente lo que tú acabas de decir, que es yo un poquito diferente, o sea, la única causa de muerte es que la vida se concibió en forma, claro, porque morimos hasta antes de nacer. tal O sea, cual. en cuanto se concibe vida en forma, hay muerte. Y Sí, eso puede suceder en cualquier momento. Ahora, la manera en la que morimos, que es lo que tú estabas diciendo, es totalmente. un reflejo de la trayectoria de vida. Tal cual. Cada vida tiene su propia trayectoria, cada forma de vivir tiene su forma de morir, dependiendo de muchos elementos y muchas cosas que contribuyen a que va a facilitar nuestro morir. Porque Sí, también, hablando de lenguaje y de idioma y de conceptos, algo tiene que facilitar nuestro morir. En vez de estar pensando en qué causó, algo lo tiene que sí, facilitar. Porque, sí, cuando llega el momento. ajá. Sí, sí. Y qué desafío es explorar el juicio que tenemos, ¿no? En relación a cuándo debe. Este intento casi inútil de entrada, vuelvo a ese no que mostraste al principio, poder Ujú, convivir con el no, porque la muerte es un no en alguna medida, es un límite, nos dice hasta acá, 6 meses, 4 años, 40 años, 120. No sabemos. ujú, Ese no está en nuestro destino, ¿sí? Entonces, creo que muchas veces nuestros juicios pretenden decirle a la muerte cómo tiene que funcionar, cómo tiene que operar. Y la mm. muerte, si pudiera hablar, creo que nos diría, lo lamento, no, no te toca, no, no está en tu poder definir cómo yo tengo mi ley, una ley Ujú. propia que me rige Ajá. y ustedes como humanos la van a aprender a honrar. Sí. No tenemos preguntas. No, mira. Ay, sí, Ah, ahí muy tienen. bien. A ver, aquí tenemos de Adriana. En alguna de las etapas, Elizabeth notó o describió que la persona llama a alguien y que ese alguien aparece sin haber sido llamado. Sí, 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 sí. Sí, total. Y bueno, a ver, a mí me fascina hablar de esto. Igual tenemos que hacer algún otro evento para poder hablar directo solamente de estas cosas. Pero a ver, si no, cualquier persona a veces siente que tiene que llamar a alguien y la persona aparece porque solo sintió ese impulso. No solamente pasa cuando alguien se va a morir, ¿sí? Nos Claro. pasa todo el tiempo. Si no estamos distraídos con otras cosas, nos damos cuenta cuánto tenemos esa capacidad, porque una cosa que Elizabeth observó y que yo también he observado es que los niños y las niñas chiquitos, cuando todavía no han sido muy condicionados, a veces son más sabios que los adultos en muchos aspectos y nos dicen cosas que decimos, ¿de dónde sacaste eso? ¿Cómo supiste eso? ¿Verdad? Y que los niños y niñas también tienen como capacidades medios telepáticas y como que predicen cosas y tienen una capacidad que hoy día generalmente se dice, ay, se lo está imaginando, quién sabe qué. Pero tanto niños y niñas tienen esa capacidad como personas en su proceso de morir. ¿Por qué? Porque ya se han deshecho de sus identificaciones y, ¿cómo se llama? Apegos a ciertos conceptos o ciertas identidades o ciertos roles o ciertas cuestiones muy intelectuales que permiten que la persona en su proceso de morir se reconecte con eso que siempre está a nuestro alcance. Porque si lo tuvimos cuando éramos bebés, cuando éramos chiquitos, y lo vamos a tener cuando estamos en nuestro proceso de morir, quiere decir que siempre tenemos esa capacidad. Solo que cuando se quitan estas capas y estos condicionamientos y estas cosas, es más evidente. Sí. Hay una pregunta, no sé si la estás leyendo, Ah, no, no sé. sobre la formación de las dulas.
alguien que cuenta una experiencia. José Manuel, Ah, ya. ¿lo ves? Sí, a ver. ¿Quieres que te la lea? Sí, dale, gracias. Dice, un reto que seguimos arrastrando desde la desmeritización que vivió Elizabeth es el cuestionamiento o señalamiento de nuestra labor. Hace unos días hablé con un doctor que comentó que le preocupa la integración de las dulas al sistema de salud por la formalización en su formación, poniendo en duda la preparación de la persona, validado por los múltiples cursos de fin de semana que existen para después llevarlo a un tema legal, pues en caso de una demanda o reclamo, una falta de título podría llegar a ser un problema para la dula que ejerce el acompañamiento. La pregunta concreta es, ¿cómo contestar ante este tipo de cuestionamientos que dentro del discurso dominante vienen de un lugar válido? Ujú. Bueno, eso es algo que llevamos tratando de resolver específicamente Viviana y yo por los últimos, qué sé yo, 4 o 5 años. Sí. O sea, otros colegas que estamos como en este nivel del avanzar el movimiento, ¿cómo podemos em, definir los parámetros, lo que nos ayuda a discernir entre lo que son cualquier cosa y lo que son estos espacios de formación que tienen una rigurosidad, que tienen un compromiso, que asumen una responsabilidad por las personas a quienes forman y, o sea, qué niveles de práctica se pueden ser accesibles, que esa es la única forma real de acreditar, entre comillas, ¿no? O sea, el movimiento de acompañamiento es un movimiento humano que nace de una naturaleza como seres humanos desde el principio de los tiempos. Eso no debería ni tener que justificarse ni tener que defenderse ante ningún sistema. Como estaba diciendo Viviana, si logramos nuestro cometido, vamos a ser obsoletas como formadoras, porque esto es algo humano al final. Y lo que está sucediendo es lo siguiente, que se preocupen todo lo que se quieran preocupar los que están en los sistemas, porque nosotros vamos a estar trabajando donde la atención se va a necesitar, porque los sistemas no pueden llegar ahí. No, en muy, muy poquito tiempo ya estamos entrando en esto que va a suceder, es que todos los baby boomers se van a estar muriendo. Eso es una capacidad que no puede sostener ningún sistema. Va a ser peor que el COVID, haz de cuenta, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando? A la vez que surge esto, está surgiendo este movimiento. Se está despertando este instinto en la gente que dice, no, esto me pertenece, es mi derecho, tanto como la persona que se está muriendo como la persona que está acompañando. Es un movimiento paralelo a los sistemas. No, no necesariamente tiene que integrarse ni ser validado por los sistemas, es lo que yo siento personalmente, aunque me encantaría la posibilidad de desarrollar una forma de certificar para que seamos reconocidas ahí, pero sin perder la esencia de por qué estamos ahí. Pero lo que yo estoy sintiendo es que nos estamos capacitando porque nos estamos preparando como colectivo, como humanidad, porque muy pronto vamos a estar acompañando a un montón de gente sin formación ninguna. Porque así nos va a tocar, como seres humanos, como lo que sucede en la vida, como ahorita está pasando en Venezuela, tengas o no tengas formación, te estás acompañando con tu comunidad. Sí, entonces yo creo que también hay que como que tener esa capacidad de discernimiento de que yo no me voy a dejar echar para abajo, como el no del sistema, y que yo sí voy a encontrar la manera de llegar al nivel que sea necesario para nuestro sí. Sí. Yo creo, agrego un comentario, que si el sistema actual, que tiene todas sus certificaciones y sus documentaciones, estuviera cumpliendo la misión de verdaderamente acompañar a las personas en fin de vida, no tendríamos esta conversación. ¿De dónde surge un movimiento de dulas, un movimiento de acompañamiento, un movimiento que quiere recuperar saberes, por ejemplo, de pueblos originarios? Porque hay algo que falta en el sistema. Entonces, me parece que el sistema tendría que legitimar este movimiento para poder hacer un encuentro genuino entre saberes y no exigir lo que el mismo sistema sabe que no funciona, porque ningún certificado garantiza
humanamente a una persona. Le da puntos, sabe cuántos libros leyó y cuántos exámenes rindió, etcétera. Sí, por supuesto. Y de nuestra parte queremos hacer un camino que sea consistente, que sea coherente. Pero tenemos también que reconocer cada uno su parte de verdad y su parte de error en el acompañamiento humano. Entonces, si queremos legitimar estos saberes, juntémonos, ¿sí? No nos Ujú. pongamos requisitos unos a los otros que terminan siendo, nos distancian, sino que integremos. Eso me parece que es un mensaje que hay que dar, ¿sí? Sí, eso por un lado, y también, o sea, hablando de esta cuestión ¿cómo se llama? Demandas legales y este tipo de cosas, mira, si yo entro a un espacio pretendiendo que yo voy a resolver algo, igual la gente va a hacerme un reclamo cuando yo no lo pueda resolver. Y Sí, si yo entro pretendiendo hacer intervenciones para lograr algo o cambiar algo, igual si no lo logro o sale otra cosa, entonces alguien quisiera reclamarlo. sí, Pero como acompañantes y como dulas, nosotros no entramos de ninguna manera a intervenir de nada. Y exacto, generalmente el espacio que genera la presencia de una dula y el espacio que permite para la persona que tenga su propio proceso en su propia autonomía, ni siquiera nos hace como, ¿cómo se llama? Target de reclamo. claro, Entonces, eso es otra cosa que yo destinatario. creo que el Sí, sistema no va a entender nunca, porque yo no estoy ahí entrando a pretender hacer algo que pueda poner a nadie en peligro o que pueda hacer daño. Y si seguimos todas estas pautas que acabo de compartirles, por ejemplo, o lo que nosotras enseñamos en nuestras escuelas, eh, no hay manera de que más que, y además que la persona que pide una dula hoy en día, la persona que reconoce lo que es eso, el beneficio y el valor, tiene otro acercamiento para permitir que estas personas entren a su espacio. Y lo que sucede ahí es lo que nadie más le puede ofrecer a una persona en su proceso de morir, que es ese espacio donde puede explorarse y escucharse a sí mismo para saber qué es lo que siente, qué es lo que piensa, qué es lo que necesita para su mejor morir según él o ella. claro. Entonces, es muy complementario, pero obviamente que en el caso de una situación en la que me digan, ah, yo no estoy seguro, pues por ahí no es, punto, ese no es el camino. Esa es la puerta que se cerró y qué bueno que se cerró y me voy por el camino que dice que sí. Y es así que hemos avanzado hasta ahora. Ujú. Yo creo, estamos en tiempo, ¿no? Pero Sí, ya solo casi tenemos 3 minutos. una línea. Yo creo que el concepto de acompañar es como un gran paraguas que cobija a todos los actores. Y me parece importante explorar que algunos, por su formación, por sus recursos, podríamos definirlos más en una línea de asistir, ¿no? Hago esto, un médico, una enfermera, por ejemplo, ¿eh? Es un solo ejemplo, tiene recursos específicos para ofrecer y brindar buscando un resultado específico. El acompañamiento de una dula no busca un resultado específico. Ujú. Por eso ambos son necesarios. Cada persona elegirá, por supuesto, lo que quiere y lo que no quiere. Pero creo que si ponemos el acompañamiento como el gran cobijo de todo esto, ahí nos podremos incluir todos y tener genuinos diálogos horizontales, ¿sí? Saberes que se multiplican, que se integran, que se ofrecen. Eso, ya está. No hablo más.